Vamos a empezar esta sesión, primero con la asistencia y luego con el avance correspondiente a neoplasias. Voy a compartir pantalla. Por favor, respondan a la asistencia. Álvarez Yojaira. Apasa Natalie. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Apasa John. Presente, doctor. Ari. Presente, doctor. Estoy hablando con Arias Daira. Arias, aquí presente, doctor. Arisaka Paul. Presente, doctor, presente. Buenos días. Buenas tardes. Arnes Naomi. Presente, doctor. Aruquipa Jean Lucas. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cachaya Brian. Calleja Sally. Presente, doctor. Carita Judith. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Colca Zaira. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Delgado Marcos. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Fernández Daniela. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Futuri Jocelyn. Juanca Eder. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Laurente Nadine. Paco Arisurit. Presente, doctor. Bien. Pari Svetlana. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Poma Nardi. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pongo John. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Quispe Mimar. Presente, doctor. Quispe Liz. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramos Melanie. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramos Celeste. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Romero Félix Grover. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Salas Joaquín. Sánchez Luz. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Solano Álvaro. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Velázquez Samantha. Vergara Yaitza. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Doctor, a mí me falta, yo no dije que estaba Después, presente. voy a llamar después. Bien, posteriormente voy a llamar la lista. Bien. Con el grupo B, que pasamos el día de mañana, vamos a continuar esta parte de epidemiología, que ya pasé con el grupo A. Ahora que están los dos grupos, A y B, todo el paralelo 1, vamos a continuar con la parte de neoplasias 2. Primero indicarles, jóvenes, que las evaluaciones de hito 4, evaluaciones procesuales teóricas y prácticas, que deben comenzar el 3 de junio hasta el 10 de junio, lo más probable es que se vayan a reprogramar, ya que estamos ya terminando esta semana de hito 4 y todavía seguimos en el paro, en modalidad a distancia virtual. No está permitido que los docentes tomen evaluaciones procesuales virtuales. Entonces, por eso se está reprogramando las evaluaciones procesuales de hito 4, para junio,
para que cuando termine estas contingencias y volvamos a la normalidad, se den las evaluaciones de hito 4 e hito 5 presencialmente. Bien, eso hasta el momento es el comunicado de vicedecanatura. Bien, para todas las carreras, para también todos los semestres de medicina. Entonces, como vamos a continuar entonces con el contenido de neoplasias, por favor tomen apuntes. Esta clase, esta primera parte va a ser un poco corta, porque va a ser el preámbulo a las bases moleculares y celulares del cáncer. Vamos a ver acá cuáles son los componentes o factores de la carcinogénesis, los grupos de genes afectados y los tipos de afectación, especialmente las epigenéticas. Tomen apuntes. La base molecular del cáncer. Bien. Entonces son estas alteraciones en el genoma que afectan al material hereditario, al material genético, provocando mutaciones, alteraciones genéticas. Estas pueden ser hereditarias. Y las alteraciones epigenéticas son adquiridas. Bien. Ahora, estas alteraciones genéticas o epigenéticas cambian los rasgos celulares y los rasgos moleculares en las células que se vuelven cancerígenas. ¿Entienden? El cambio del genotipo afecta al fenotipo celular. ¿Por qué es importante? Pues todas estas alteraciones genéticas o epigenéticas, que las vamos a llamar mutaciones, es el elemento esencial de la carcinogénesis, porque estas mutaciones son daños genéticos no letales para las células. Normalmente, cualquier célula somática que tengamos, al tener una mutación, una alteración o daño genético, muere por apoptosis. Ese es un control celular muy efectivo. Pero cuando hay un daño genético y la célula no muere, o sea, el daño no es letal, esta mutación inicial dará origen a un cáncer. Bien, eso es lo importante y esto es pregunta de examen. Bien. Hay 3 factores por el cual se puede producir un daño genético, una mutación. Si es por factores hereditarios en la línea germinal, este daño genético es un daño genético hereditario. Padres, abuelos o en familias que tengan esa misma mutación que se va heredando, va a presentar una predisposición genética a tener cáncer. Ahora, la exposición ambiental, ¿no?, que en la anterior clase hemos visto, contaminantes, factores de alimentación, factores ambientales como la radiación, ¿bien?, exposición a cancerígenos, ¿bien?, metales como el cadmio, el níquel, o componentes químicos tóxicos como el asbesto, el formaldehído, por ejemplo, todos producen una exposición ambiental, el cual pueden causar en algún momento daños genéticos, o sea, altera la epigenética. Y también puede ser un tercer factor que lo vemos abajo, que simplemente es aleatorio. Algún cambio sin ningún tipo de causa, o sea, es una mutación espontánea, simple mala suerte que puede presentar cualquier persona, por más de que la persona no tenga antecedentes familiares de cáncer.
por más de que la persona tenga un buen estilo de vida, no se exponga a ningún factor carcinogénico, jamás, de repente tiene un cáncer. Entonces puede ser simplemente una mutación aleatoria. A un principio les indiqué que todas las neoplasias malignas son monoclonales. Y eso es verdad porque todas se originan de una célula inicial, una célula que presenta una mutación iniciadora, una mutación inicial. Y esta será la célula precursora de todo el tumor. Porque al tener ya esta alteración genética no letal, esta célula tiene una alta proliferación celular. Tiene mitosis tan acelerada, ¿bien? Y todas las células son monoclonales, van a tener la misma mutación de la célula precursora. Bien, todas estas células van proliferando hasta que algunas células presentan otra mutación más, una mutación adicional. Y esto va a conducir a que después haya poblaciones diferentes de células tumorales. Y con la replicación va apareciendo una tercera mutación, una cuarta mutación. Aparecen ya mutaciones adicionales. Por eso el tumor muchas veces se vuelve policlonal. Bien, de varios clones, todos genéticamente variados. Aquí podemos ver cómo las células de un tumor pueden compartir mutaciones y generar mutaciones nuevas. Bien, los tumores que son benignos, se acuerden que todos son bien diferenciados, solamente pueden presentar una primera mutación, una mutación inicial y nada más. Bien, lo cual va a afectar pues al conjunto de células teniendo, como hemos visto aquí en el cuadrito, teniendo una sola mutación, bien, y un grupo poblacional nada más. Todas las células son bien diferenciadas en un tumor benigno. Solo presentan tal vez discariosis y nada más. Pero cuando hay más mutaciones, bien, el genoma se vuelve inestable y las células van perdiendo diferenciación. Por eso los tumores malignos, bien, van a ser policlonales. Aquí vemos el ejemplo. Tenemos arriba una población de células. Bien. En esta población de células aparece una célula precursora con una mutación inicial. Bien. Ahora, durante la primera expansión clonal, o sea, la mitosis de todas estas células, la célula precursora va a originar pues células hijas que van a tener la misma mutación inicial. Ven que todos tienen la misma marca roja. Bien. Y se siguen dividiendo. Bien. En una segunda expansión clonal. Cuando ya hayan aproximadamente 1 millón de células, puede aparecer una segunda mutación adicional. O sea, vean cómo esta célula ya tiene la mutación inicial de origen y una segunda mutación adicional. Bueno, se siguen expandiendo todos al mismo tiempo, ¿no? De forma paralela, tienen mitosis, pero esta célula ya con 2 mutaciones, ¿no? Que ya tiene una segunda expansión clonal, origina su población. Todas las células hijas tienen la misma mutación, ¿bien? La inicial y la adicional, y aparece una tercera mutación, cuando aproximadamente ya hay otro 1 millón de células. Entonces vemos como ya esta tercera mutación está haciendo que el genoma se vuelva pues inestable, ya tiene más fallas. Y la mitosis acelerada de esta célula forma otra población de células, y cuando ya haya otro 1 millón de células tumorales, en una cuarta expansión clonal, aparece una cuarta mutación. Y aquí la vemos, ¿no? Y la proliferación celular pues sigue siendo paralela. Cada célula tiene su proliferación, y esta que ya tiene 4 mutaciones, va a tener también su proliferación de células
Y así va a aparecer una quinta mutación y de forma progresiva más mutaciones. Y aquí vemos al final tantas poblaciones, miren, celulares con varias mutaciones diversas, ¿bien? Pero todas estas células tumorales tienen la misma mutación del inicio, porque de ahí se han formado de un clon celular, aunque al final van a tener múltiples clones, o sea, es multiclonal o policlonal. A un principio, cuando se estudiaban los cánceres, ¿no?, y se hacía la clasificación de los diversos tumores benignos, malignos, se han preguntado por qué los cánceres, los tumores malignos, aunque sean del mismo tipo, no evolucionan de la misma forma, no son iguales. O por qué, siendo el mismo tipo de cáncer, algunos no responden al tratamiento. ¿Por qué algunos tipos de tumores sí tienen recidivas y otros no? ¿O por qué, aunque sean tipos distintos, o sea, de tipos de cánceres, por qué tienen distintas metástasis? ¿Por qué algunas van por vía hemática, otras por vía linfática? Otros tienen combinación, o sea, tienen diseminación metastásica combinada. Y la respuesta a esos estudios ha sido que las células tumorales no son iguales. Y esto se debe justamente a las poblaciones policlonales de células malignas. En las anteriores clases les dije que cuando las células tienen más alteración del genotipo, se altera más el fenotipo. Bien, las células con más mutaciones pierden su diferenciación, se vuelven más primitivas. Y es como estos monigotes que vemos acá. Serían como células con mucha mutación. Al tener tanta mutación genética, su aspecto, su morfología, su función misma se altera y se vuelven más agresivas. Por eso las células malignas que hayan perdido diferenciación son anaplásicas, porque ya tienen más signos de malignidad. Y esas son las que producen más recidivas, son las que producen mayor metástasis, son las que no van a responder al tratamiento, porque ya sus genes tienen demasiadas mutaciones. Algunas células serán susceptibles al tratamiento de quimioterapia y otras serán resistentes al mismo tratamiento. Todo porque son policlonales. Y mientras más mutaciones adicionales tengan, pues tienen más malignidad. Esas mutaciones, ¿no?, tanto iniciales o las mutaciones adicionales que se presentan, pueden afectar a cualquiera de estos 4 grupos de genes. Y justamente estos son los objetivos de las mutaciones para originar cáncer. Estos 4 grupos de genes que vemos acá, anótenlos, son genes normales que van a evitar el cáncer. Por eso es que cuando existe una mutación en estos grupos de genes, ahí se origina el cáncer. Bien, tenemos a los proto-oncogenes, a los genes supresores de tumores, los genes reguladores de la apoptosis y los genes reparadores del ADN. Entonces vamos a ver a estos 4 grupos, empezando por los proto-oncogenes. Estos son genes normales. Son grupos de genes que estimulan el crecimiento de las células, ¿bien?, durante la fase G1 y estimulan la proliferación celular, o sea, estimulan la mitosis. Este grupo de proto-oncogenes, bien, pueden alterarse. Puede ser por agentes cancerígenos, miren, factores ambientales como la radiación, contaminantes como químicos,
cancerígenos o por infecciones de oncovirus. Entonces, cuando estos factores producen una alteración de los protooncogenes, ahí se presenta la mutación inicial y se convierten en oncogenes activados. Ahora, estos oncogenes, ¿bien? Cuando ya están activados, cuando ya tienen mutación, provocan una ganancia excesiva de la función proliferativa. O sea que las células van a tener una aceleración en la mitosis. En aceleración. Entonces, por eso las células ya con esta mutación empiezan a tener más cantidad de mitosis y se forma una masa tumoral. Bien, puede ser benigna. Bien, las células de tumores benignos solamente tienen aumento del número de células. Bien, tiene una rápida mitosis. O podría ser maligna. Si estas células que proliferan acumulan más mutaciones adicionales. Bien, pero esta función siempre es dominante de los oncogenes. En las células, ciertos genes hacen productos que llevan a las células a reproducirse. Esto sería el equivalente del sistema de combustible en los automóviles. Los genes que son responsables por hacer que las células se dividan se conocen como protooncogenes. Cambios en estos genes normales llevan a la producción de oncogenes. El resultado es el equivalente a un pedal de gasolina que se queda pegado en la posición corre, haciendo que el automóvil corra aún cuando no hay un pie empujándolo hacia abajo. Este es un perfecto ejemplo de lo que serían los oncogenes. ¿Bien? Un proto-oncogen normal es como el pedal de aceleración, ¿no? Para que el auto acelere solamente cuando se pise el pedal. Pero cuando ya este pedal está dañado, ¿bien? Ahí sería como un proto-oncogen que se convierte en un oncogen. Y pues el pedal que está dañado está metido hasta el fondo, está acelerando, aunque ya no haya un pie que lo esté pisando. Y como está acelerando el auto, ¿ves? Es igual que una célula, acelera su mitosis, su proliferación. Segundo grupo, los genes supresores de tumores. Estos genes son aquellos que van a regular el ciclo celular. Son genes pues, que van a controlar las divisiones celulares, el ciclo celular, especialmente la fase S y la fase G2. Hay un gen muy conocido, el gen P53, también bautizado como el guardián del genoma. Bien, es uno de varios genes supresores. Lo que hace este gen es detectar fallas en la replicación del ADN. Y si hay estas fallas, el gen P53 detiene el ciclo celular, lo pone en pausa, hasta que estas fallas sean reparadas. Y así el ciclo continúa para la mitosis. Pero de no haber reparación exitosa, el gen P53 induce a la apoptosis de la célula. Por eso es un gen supresor de tumores, porque de no haber apoptosis, esta célula podría originar un tumor. Bien. Entonces, ayudan justamente esos genes supresores de tumores a prevenir el desarrollo de los tumores, tanto benignos o malignos. Sería justamente como un pedal de freno que va frenando el ciclo celular. Genes cuyos productos funcionan como el equivalente de frenos celulares también existen. Este grupo de genes se conoce como supresores de tumor. Los humanos tienen 2 copias de cada gen, una heredada de cada padre. Si una copia de un supresor de tumor se daña,
La otra copia normalmente es capaz de evitar que la célula se comporte de una manera anormal. Esto sería como perder los frenos delanteros o traseros de un automóvil. El carro puede estar dañado, pero todavía le sería posible parar. Sin embargo, si el segundo grupo de frenos también está dañado, el automóvil no podría parar, tal como la célula no podría parar de dividir si ambas copias de estos genes estuviesen dañadas. Se necesita que los dos alelos de cada cromosoma de los genes supresores de tumores tengan mutación. Si un alelo tiene mutación y el otro está sano, todavía se guarda la función normal, ¿no? A eso se llama haploinsuficiencia. Pero si los dos alelos del gen supresor de tumores tienen daño, tienen mutación, pues esto ya va a provocar una proliferación desenfrenada de células. Entonces, el oncogen acelera la mitosis. Y cuando ya hay un gen supresor dañado, pues la mitosis se produce sin freno. Tenemos al tercer grupo, los genes reguladores de la apoptosis. Estos genes son importantes porque hacen que las células tengan un tiempo limitado de vida y así se produce la muerte celular programada, la apoptosis, por vía intrínseca principalmente o a veces por vía extrínseca. Es muy importante la apoptosis porque así se evita la senescencia celular, o sea que existan células muy viejas que vivan demasiado tiempo y con la mitosis puedan presentar algún tipo de mutación. Bien, entonces si mueren las células ya no van a envejecer tanto, no van a llegar a esas etapas, ¿no?, donde pueden haber alteraciones genéticas, ¿no?, mutaciones. Cualquier célula defectuosa igual va a morir por apoptosis mediante estos genes reguladores. El gen P53 detecta la falla genética y activa los genes reguladores para que induzcan la apoptosis de una célula defectuosa. Ahora, si la mutación, el daño genético está justo en estos genes reguladores de la apoptosis, pues la apoptosis no se produce. Y la célula, por más de que sea defectuosa, ¿bien?, se sigue dividiendo y dividiendo y ninguna de estas células morirá jamás. Por eso se inhibe la apoptosis, ¿bien?, y las mutaciones van a aparecer en estas células que nunca van a morir, que literalmente se vuelven inmortales. Y como hay una proliferación acelerada, ¿no?, de las células, la mitosis está, pues, es muy rápida, descontrolada. En algún momento estas células van a tener otras mutaciones adicionales y siguen siendo inmortales. Por más mutación que tenga, nunca morirán por apoptosis. Por eso los tratamientos evitan esto, los tratamientos del cáncer, coadyuvantes. La quimioterapia hace que las células malignas detengan su ciclo celular. Es un freno obligatorio. Y la radioterapia induce la muerte de las células malignas. Ya no por apoptosis, sino la muerte por necrosis, mediante la lesión celular por radiación. Por eso quimioterapia y radioterapia hacen que el tumor maligno ya no crezca más y empiece a disminuir su tamaño, se haga más pequeño, para que luego la cirugía pueda extirpar con mayor éxito un tumor maligno. Y el cuarto grupo de genes son los reparadores del ADN. Bien, serán genes que van a producir enzimas que son capaces de reparar a nucleótidos. Miren cómo acá estoy marcando un error en la complementación de nucleótidos. Lo normal es que citosinas se complementen con guaninas.
adeninas se complemente con timinas. Pero durante la replicación del ADN puede haber algunos errores, como aquí podemos ver, una timina complementada con guanina. El GP53, ¿no?, un gen supresor de tumores, detecta el error. Bien, va a activar la apoptosis, por un lado, o también va a activar a los genes reparadores. Y estas enzimas que vemos acá son las que van a sacar el nucleótido incorrecto y luego van a introducir al nucleótido que le corresponde. Ahí tenemos a las exonucleasas y endonucleasas. Las exonucleasas quitan, ¿no?, ese nucleótido incorrecto y las endonucleasas colocan el correspondiente a su lugar. Así reparan el ADN. Si la mutación está en estos genes, nunca va a haber una reparación efectiva de los errores genéticos. Por eso, las mutaciones en cualquiera de estos 4 grupos es lo que inicia el cáncer. Bien, eso se va a convertir en la mutación iniciadora, la mutación inicial. Ahora, cuando esa mutación iniciadora se suma a otras mutaciones adicionales, conductoras, que podemos ver acá, eso produce una inestabilidad del genoma y se acumulan más mutaciones y las células pierden su diferenciación, se hacen más malignas. Por eso presentan signos anaplásicos. Ahí vemos la mutación inicial, que produce un crecimiento excesivo. Del crecimiento pasamos a la invasión. Luego, la metástasis. Por eso el cáncer tiene 3 rasgos característicos que lo van a diferenciar del tumor benigno. El primer rasgo es el crecimiento excesivo y rápido. La segunda es la capacidad de invasión local, porque las células malignas infiltran otros tejidos adyacentes. Y el tercer rasgo, la capacidad de metástasis, que pueda diseminarse a distancia a otros órganos y tejidos por vía linfática, vía hemática o por siembra directa. Eso es pregunta de examen, ¿no? Estos 3 rasgos característicos del cáncer. Ahora veremos los tipos de mutaciones. Hay 3 tipos de mutaciones en el cáncer. Tenemos la mutación iniciadora, o la llamado también mutación inicial. Es la primera alteración genética que se presenta. ¿Bien? Ahí por eso el cáncer siempre es monoclonal, bien, a un principio. Como se están proliferando de forma descontrolada, hay una rápida proliferación, van a aparecer ya mutaciones conductoras, también llamadas mutaciones adicionales o complementarias. Entonces, esto hace que existan subpoblaciones de células cancerígenas que ya tienen otras mutaciones. Bien, por lo cual el tumor se vuelve policlonal. Y tenemos a las mutaciones pasajeras. Son mutaciones transitorias que afectan a otros genes, ¿bien?, a genes somáticos. Y estas mutaciones pues aparecen, bueno, y
pueden desaparecer, ¿bien? Pero generan mayor inestabilidad genómica, genera mayor pérdida de genes, por lo cual estas mutaciones pasajeras inducen a que aparezcan nuevas mutaciones conductoras. La progresión tumoral es el crecimiento del tumor a lo largo del tiempo. En tumores benignos, la progresión tumoral es de bajo grado, bien, crecen en muchos años. Pero en tumores malignos, la progresión tumoral es de alto grado, crecen rápidamente, en pocos meses. Desde la aparición de esta célula fundadora, la que va a tener la mutación inicial, y luego aparecen mutaciones conductoras, aparecen mutaciones pasajeras. Y con esto vemos cómo la población tumoral aumenta, bien, por la progresión del tumor, que es rápida, y luego pues aparecen células tumorales genéticamente diferentes, con mayor inestabilidad genética, lo cual hace que existan células anaplásicas, malignas. Bien, mientras más anaplasia, más se pierde la diferenciación de los tumores. Incluso esta progresión tumoral se acompaña de una evolución tumoral, donde diferentes, como vemos acá, diferentes células que se han originado de esta célula fundadora, mantienen la misma mutación inicial, pero tienen mutaciones conductoras y pasajeras diferentes, haciendo que el tumor sea heterogéneo genéticamente. Y aquí entra justamente la evolución del más apto. Como son ya diferentes poblaciones celulares, todas compiten unas contra otras. Y las células tumorales más fuertes serán las que sobrevivan y evolucionen. Entonces va a haber una selección natural, una selección evolutiva. Todas las poblaciones celulares compiten por nutrientes, por los alimentos, ¿no? Para que puedan seguir teniendo mitosis. Compiten por factores angiogénicos para tener irrigación. Las células tumorales que sean menos aptas, menos dotadas, tendrán pues falta de nutrición o falta de irrigación y morirán por isquemia, van a morir por necrosis. En cambio, aquellas células más aptas siguen proliferando y siguen sumando nuevas mutaciones para hacerse más aptas y más resistentes. Inclusive las células más aptas serán las que presenten metástasis, que sea exitosa. Por eso los tumores malignos tienen áreas necróticas, porque serán las áreas de las poblaciones de células que no han podido sobrevivir. Ahora, en los cambios metabólicos epigenéticos hay estos dos, la metilación y la acetilación. Estos fenómenos genéticos son normales y esto determina nuestra cromatina. La metilación del ADN hace que grupos de histonas metiladas se junten, se aproximen, como vemos aquí en el dibujo. Bien, es como si fuese un imán y esto hace que las histonas se vayan aproximando y el ADN, bien, ya no puede leerse, sus genes se vuelven inactivos. Por eso en la cromatina aparecen zonas muy condensadas, ¿bien? Es la heterocromatina y eso se forma por la metilación del ADN. En cambio, la acetilación de las histonas es cuando grupos de acetilos se van uniendo a las histonas y estas se separan, haciendo que el ADN tenga más espacio, sea más accesible. Así los genes se vuelven activos para la transcripción genética, porque ya están más espaciados, ¿bien?
son accesibles para la transcripción genética. Como las histonas se van separando, hace que la cromatina se vuelva dispersa. Por esa razón, la acetilación de histonas hace que se forme eucromatina, cromatina activa. Bien. Ahora, los factores genéticos y epigenéticos jóvenes se pueden producir a lo largo de toda nuestra vida. Y eso depende de factores ambientales y de nuestro estilo de vida. Por eso algunos genes somáticos se pueden inactivar, ¿bien? Y así se desarrollan en nuevas enfermedades genéticas. Y cuando hay mutaciones de estos 4 grupos de genes, así mutaciones, pueden ser mutaciones epigenéticas, algunos genes se van a metilar, se van a silenciar. Por ejemplo, los genes supresores de tumores se metilan, o algunos genes se van a acetilar, se van a volver muy activos, como los proto-oncogenes, que se vuelven oncogenes muy activos. La estructura de la cromatina puede sufrir diferentes modificaciones. Esto incluye la metilación de la citosina. También las colas de las histonas pueden ser modificadas. Las 8 colas que salen del octámero son los sitios activos de cada una de las proteínas que lo conforman. Aquí podemos ver las diferentes histonas y sus diferentes sitios de unión. Cada histona puede recibir una modificación distinta, incluida la metilación en la histona H3, acetilación en la histona H4 y fosforilación en la histona H2B. Para poder dar comienzo a la transcripción, el factor de transcripción se adhiere al ADN y así poder reclutar histona acetiltransferasa, la cual va a acetilar las colas de las histonas para que se neutralice su polaridad y el ADN sea liberado. La RNA polimerasa también es reclutada para dar comienzo a la transcripción. La heterocromatina son regiones de cromatina más compactas y condensadas. Aquí vemos en rojo al DNA metiltransferasa. Estos modifican la cromatina circundante para silenciar los genes adyacentes. Al metilar la citosina que se encuentra junto a los nucleosomas, se reprime la transcripción. Las proteínas MECP2 son complejos represores de transcripción que desacetilan los nucleosomas, volviendo las cargas positivas a las histonas para atraer las cargas negativas de los grupos fosfatos del ADN. Esto produce que el ADN se compacte aún más. La HP1 o Heterochromatin Protein 1 consisten en proteínas altamente conservadas que tienen la importante función en las células de represión de genes y la formación de heterocromatina. Después vemos aquí en morado la histona de acetilasa, HDAC, que viene a seguir desacetilando las histonas. Bueno, mucha explicación bioquímica. Con esto quiero solamente que sepan 2 cosas muy bien. La metilación del ADN expresión de genes, porque se inactivan. ¿Bien? La acetilación de las histonas provoca activación de genes para que estos genes se puedan expresar. Bien, entonces esos cambios pueden producirse en las células tumorales y se constituyen en aberraciones epigenéticas, porque no nacemos con estos cambios, se van produciendo en nuestra vida, son adquiridos. Y hasta ahí vamos a avanzar el día de hoy, bien, haciendo ahora un repaso de todo lo que hemos avanzado mediante Kahoot. Por favor, primero pasen sus fotos, las fotos de los apuntes de ahora. Tienen exactamente 5 minutos para terminar de pasar los apuntes. Es la 1:30. 1:35 se termina y ya no se van a aceptar
porque van a estar fuera de plazo. Bien, pasen sus apuntes, fotos por WhatsApp. Bien, la clase de hoy. Mientras van pasando sus apuntes, voy a estar listando acá el Kahoot. Ok. Vamos a carpetas. Patología. Neoplasias. Bien, voy a poner entonces esto de Kahoot. Van a listar sus celulares para la aplicación de Kahoot. Van a colocar sus apellidos. Bueno, el primer apellido, por favor, para identificar. Apellido. Seguido de la inicial de su nombre. Y vamos a hacer esta en presentación en vivo. Aquí se van a presentar las preguntas y las opciones y ustedes van a marcar con su celular la respuesta en vivo. Bien, entonces directamente esto para mí va a ser como una evaluación, ¿no? Una evaluación continua, por si acaso. Bien, 32. Quedan 3 minutos para que sigan subiendo sus fotos. Doctor, una pregunta. Para esa aplicación, ¿nos va a enviar un link? No, no les voy a enviar un link. Aquí va a estar el pin para todos. Va a ser en vivo, aquí mismo en la presentación del Google Meet. Estamos viendo, ahí se está cargando, bien, el pin. Pues vayan por favor colocando este pin en su aplicación Kahoot, ¿bien? Pin de juego, y se inscriben con su apellido y su inicial de nombre. Falta 1 minuto y medio. En 1 minuto y medio más comenzamos esta evaluación Kahoot. Esta APASA J, bien, debe ser la APASA John. Ramos C, Ramos Celeste. Así está bien. Apellido y la inicial de su nombre. ¿Dónde hay que ingresar, doctor? ¿Por dónde hay que ingresar? Por Kahoot, y aquí anotar el número de PIN, como si fuese la primera vez. 1 minuto y comenzamos. Ahora ustedes mismos arreglen sus conexiones de internet si está muy lento. Eso depende de ustedes, su celular y demás. Bien, ustedes se hacen responsables de eso. Bien. Son 23 personas. El link, el pin de juego, es Betlana Pari, debe ser su apellido, ¿no? Sí, doctor, ya lo pongo. Pongan su apellido y les digo, y ponen su nombre. Pongan apellido. Bien. El pin va a estar todavía acá en la pantalla, en la parte inferior. Entonces vamos a empezar.
¿Cuál de los siguientes métodos diagnósticos utiliza anticuerpos marcados? El método diagnóstico del cáncer, especialmente los que son indiferenciados, ¿cuál de estos métodos utiliza anticuerpos marcados? Quedan 10 segundos. ¿Y respuesta? La inmunohistoquímica. Es cierto acerca de los carcinógenos. Respuesta: todos son correctos. Son agentes, los carcinógenos de inducir cáncer. Pueden ser químicos, pueden ser naturales, pueden ser artificiales, puede ser directo o indirecto. Hasta el Helicobacter pylori puede inducir cáncer de estómago. Es la alteración con células malignas de diferentes formas y tamaños. Diez segundos. Células malignas de diferentes formas y tamaños, eso es pleomorfismo. Morfo de forma, pleo de variación. ¿Cuál no corresponde a la cascada de la metástasis? No corresponde. No tiene nada que ver fijación a elementos del citoesqueleto, ya que la metástasis es externa. Las células se separan de sus uniones intercelulares, degradan la matriz extracelular para romper membrana basal e infiltrar el estroma y migra las células tumorales para causar metástasis. Puntos dobles. ¿Cuál de los siguientes corresponde al efecto Warburg? No. Por si acaso aquí el efecto Warburg, a ver, ¿cuál corresponde? Es un proceso de glucólisis aeróbica. Aquí está. Este marca en el celeste de abajo. Porque este es un tipo de rasgo metabólico de las células cancerígenas. Utilizan ATP no para formar energía, utilizan ATP para formar elementos celulares. Para inducir la neovascularización tumoral, ¿se producen? ¿Qué tipo de factores se producen para inducir angiogénesis? Diez segundos.
y se producen factores angiogénicos tumorales. Allí vemos. Las células tumorales forman estos factores para que exista angiogénesis de vasos sanguíneos preformados y con esto pues se nutren más las células tumorales y luego tendrán metástasis. Uno de los siguientes es verdadero. ¿Cuál es verdadero? El único, los oncogenes promueven una exagerada proliferación celular. Hemos dicho que estos son como aceleradores. Puntos dobles. Son genes mutados que promueven señales de autosuficiencia en las células cancerosas. ¿Cuáles son estos genes que aceleran la autosuficiencia para tener proliferación celular? Además dice genes mutados, ¿no? Genes mutados. Son los oncogenes, ¿correcto? Casi todos han respondido bien. Nueve. Puntos dobles. Son datos de laboratorio para el síndrome paraneoplásico, excepto, esto yo les voy a ayudar, hipernatremia sería la respuesta. Cuando hay enfermedades tumorales, producen hormonas que producen cambios endocrinos, alteraciones endocrinas, como el aumento de glucosa, disminución de glucosa, aumento de calcemia, disminución de calcemia, aumento de células sanguíneas o su disminución. La hipernatremia no tiene nada que ver, más bien sería la hiponatremia, ¿bien? Si hay mucha aldosterona. Bueno, eso lo vamos a avanzar después en síndromes paraneoplásicos, pero aquí tenemos la última. Uno de los siguientes tratamientos inhibe la replicación celular frenando la proliferación tumoral. Justo hablé ahora de eso. ¿Qué tratamiento inhibe la replicación de células? Y estamos viendo aquí en la foto. Respuesta: quimioterapia. La quimioterapia va frenando, va inhibiendo, como vemos acá. Se le mete por vía endovenosa químicos. Estos fármacos químicos van frenando la replicación tumoral. En cambio, la radioterapia lo que hace es destruir a las células malignas por necrosis. Ahí está Pari Svetlana, tercer lugar. Les digo primero el apellido y siguen, pero. Quispe Mimar, primer lugar. Correcto. Ahora aquí tengo ya lo que voy a hacer para justamente calificar es bajar y descargar el informe completo de la sesión. Aquí me van a salir todos los apellidos de los participantes esta de hoy con sus respuestas correctas, ¿no? Entonces, esto va a significar el 100%, digamos. 100 sobre 100, 90, 90, 80. Ahí están de los que se han evaluado
Y como tengo sus apellidos, ahí voy a colocar sus notas. Álvarez, Futuri, Cachaya, Aruquipa, Colque, Cachaya. Cachaya, 2 veces ha entrado. Sí, doctor, es que no le puse mi nombre. Bueno. Vamos a neoplasias 1. Nuevamente, entonces, esta es la última evaluación del día. Bien, de la misma forma, por favor, primero apellido y luego la inicial de su nombre. Listo, comenzamos entonces esta evaluación. Bien. Atentos. La metástasis es la... ¿Qué es la metástasis? Cinco, 4, 3, 2, 1. Todos son correctos, porque la diseminación de células malignas por vía linfática, por vía hematógena o por siembra directa en cavidades. Puntos dobles. Son características de la anaplasia, excepto mitosis continua. Tiene que ser mitosis atípica. La discariosis es un rasgo de anaplasia. Puede ser leve o muy marcada, pero son alteraciones del núcleo. Es lo primero que aparece. Uno de los siguientes es una neoplasia maligna de vasos sanguíneos. Puntos dobles. Neoplasia maligna de vasos sanguíneos. Hemangiosarcoma. ¿Sí? Sarcoma significa maligno, ¿no?
tumores mesenquimales. Hema, sangre. Angio, vaso. Y aquí estamos viendo vasos sanguíneos con un endotelio maligno. Es la alteración celular con pérdida de maduración y organización de la polaridad. ¿A qué corresponde eso? Respuesta: displasia. Dis significa alteración. Por eso hay alteración de la maduración y alteración de la polaridad, como vemos en las fotos. Característico de epitelios, que pierde la polaridad y ya no se identifican sus capas, los estratos. Son características de las neoplasias malignas, excepto un tumor maligno no está bien delimitado ni tampoco encapsulado. Eso es característica de los tumores benignos. En cambio, los malignos tienen borde difuso, infiltrante. Es falso en relación a las características de las neoplasias. ¿Cuál es falso? Dice, son masas normales de tejido con células proliferantes. Una neoplasia son masas anormales de células, ¿no? De un tejido. Uno de los siguientes es una